Bueno, como ya os he comentado antes, salió el lunes pasado, ya he estado en casa toda la semana recuperando fuerzas. Me hizo mucha gracia porque el domingo pasado, el lunes, cuando fuimos a recogerlos, él no había salido de la habitación, siempre estaba en la habitación. Y además la habitación estaba cerrada, ni la ventana, cerrada con llave, no se podía abrir. O sea, era todo una... Alguno que tuviese un problema, un poco de ansiedad, se sentiría un poco... Pero mira, gracias a Dios que en los momentos difíciles siempre te da esa paz que tú necesitas, esa tranquilidad. Son de esas cosas que no te puedes explicar en el momento en que te lo dicen y piensas que si te llega a pasar a ti, ¿qué te pasaría? ¿Cómo estarías? Pues yo te voy a decir cómo estarías. Si tú confías en el Señor, tú estarás bien. Te lo garantizo, tú estarás bien. El Señor te da la gracia suficiente en el momento en que necesitas esa gracia suficiente. Necesitas gracia para afrontar un problema, el Señor te da esa gracia para afrontarlo. No te la da cuando no la necesitas, porque ¿para qué? Es como, una vez leí una historia de... Había en un concesionario un deportivo, era una especie de un Ferrari, y tenía un motor enorme. Y en las especificaciones del coche ponía la potencia y al lado ponía suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para lo que necesites. Esa es la gracia de Dios. Suficiente. ¿Para qué? Para lo que necesitas. Ni mucho ni poco, es suficiente. Y estaba asomado, salió de la habitación y salió a la sala de espera a coger el ascensor. Ahí llegamos. Y claro, cuando entró él era final de verano y ya habían pasado 45 días y se veían los árboles ya amarillos, se veían tal. Y me dice, tengo unas ganas de bajar ahí y pisar las hojas. Hoy quiero hablar sobre la confianza en el Señor. Acerca de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque sin la confianza en el Señor no hacemos nada. Si no creemos en sus cosas, no cambiamos nada, no avanzamos nada. Y para poder cambiar las cosas debemos confiar en Él en todo momento, en todo lo que hagamos, siempre. En el único lugar en el que estamos seguros es en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. El Salmo 91, vamos a leer. Salmo 91, el versículo 2, dice, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Ya David empezaba siempre confiando en el Señor y eso es algo que tenemos que tener todo el tiempo presente. La confianza en nuestro Señor para todas las cosas. Cualquier situación que enfrentemos debe ser confiada a nuestro Señor. Cualquier cosa que estemos pasando en nuestra vida debemos confiársela a nuestro Señor. Si tú crees en nuestro Señor como que es nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro consolador, tú estás tranquilo, tú confías en ello. Si tú no crees eso, cualquier situación que venga a tu vida es un tormento. Porque si tú no tienes tu esperanza puesta en el Señor, que sabes que Él te va a sacar de cualquier conflicto, lo único que te queda es las mentiras del diablo de que cualquier situación es imposible de solucionar. Dios ha prometido darnos todo aquello que necesitemos, por lo cual no tenemos que preocuparnos. Porque dice su palabra que busquemos primeramente su reino y todo lo demás
nos será por añadidura. Ya el Señor lo pone como en un segundo lugar, aunque para nosotros sea importante, porque vivimos en esta tierra y necesitamos cubrir algunas necesidades que esta tierra nos pide. Pero si nosotros confiamos en Él, tenemos una esperanza, sabemos que todo va a ir bien, va a salir bien. El que no tiene al Señor no tiene ninguna esperanza, y cualquier situación difícil se le vuelve un miedo terrible. Vosotros conocéis personas cercanas, vecinos, amigos, que no tienen al Señor, que cuando viene una situación complicada, pequeña, no estoy hablando de las grandes, ya pequeña, todo es una catástrofe. Están echando gente en mi fábrica, yo voy a ser el siguiente, porque me acuerdo que ayer llegué 5 minutos antes, seguro que eso me lo apuntan y mañana voy a ser... Cualquier persona que no tiene al Señor ya habla así. El problema es cuando tenemos al Señor y además hablamos así. Eso jamás tiene que estar en nuestro vocabulario. ¿Confías en el Señor? ¿Crees que Él es bueno? Todo te va a ir bien. El que pone su confianza en el Señor jamás será defraudado. Pero tenemos que poner la confianza en el Señor. Creer que Él lo va a hacer y descansar. ¿Descansar cuánto? Descansar lo que haga falta. Mira, el Señor nos pone a prueba. Porque cuando tenemos alguna situación complicada y enseguida vemos la solución, no aprendemos, nuestro espíritu no forja ningún carácter en paciencia con el Señor. Por eso dice la palabra que tenga la paciencia su obra completa, creo que es. Porque es necesario que durante el proceso, por difícil que sea, nuestro corazón esté siempre afianzado en el Señor. Y pase lo que pase, no se mueva de ahí, para no tener temor. Cualquier situación difícil que venga, no pongo ningún ejemplo, porque cada uno sabemos en nuestra vida cuál es. Si tú tienes temor, vas a vivir amargado, vas a vivir triste, desesperado, y es más, es muy probable, muy probable que aquello que temas te suceda, como dijo Job, aquello que temí me ha sucedido. Y eso es así, porque la fe actúa en dos direcciones. Cuando crees lo bueno, pero también cuando crees lo malo. Porque la fe es fe. Estás convencido de lo que no ves. Y si tú no ves que te vayan a echar, pero estás convencido de que te van a echar del trabajo, te van a echar del trabajo. También actúan en las situaciones malas, las contrarias. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos. Sobre todo con lo que decimos. Porque el diablo no se te puede meter aquí. Pero si te escucha, puede traer situaciones alrededor tuyo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Todo lo que hables, daremos cuenta. Y si el diablo te oye hablar algo que no es conforme a la voluntad de Dios y tienes temor, él va a venir con todo eso. ¿Habéis visto cuando haces una búsqueda en Google y al día siguiente te aparece 20.000 búsquedas de lo mismo y tú dices, vamos a ver? Yo estaba buscando un libro. ¿Por qué me salen aquí 400 libros? ¿Qué pasa, que me espían? Sí. Y el diablo es exactamente igual. El diablo está acechando, buscando a quien devorar. Y en el momento en que tú hablas en contra, ahí lo tienes. Pum, 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 con todas las cosas. Muy importante lo que decimos. Cuando atravesamos una dificultad, lo único que nos mantiene firmes y con esperanza es la confianza en que Dios está con nosotros. Eso es lo único que nos mantiene firmes. Que Dios no nos va a soltar de su mano y nos va a llevar hasta el final. Hablaba el otro día a José cuando Abraham tuvo que sacrificar a su hijo.
Dios le había hecho a Abraham una promesa, igual que a nosotros nos ha hecho un montón de promesas. Y nosotros debemos aferrarnos a esa promesa como se aferró a Abraham. Y llevó a su hijo a sacrificarlo, confiado de que el Señor, sinceramente, le daría otro hijo o en el último momento lo salvaría. Yo estoy convencido de que Abraham no tenía miedo porque él sabía que si Dios le había prometido algo, luego no se lo iba a quitar. Estoy completamente convencido. Pero para eso tienes que tener confianza en tu Dios, en que todo lo que Él haga es bueno. Porque si Él no hubiera hecho eso en ese momento de confiar en su Dios, y hubiese dejado que el enemigo entrase, Él se hubiera perdido, hubiera matado a su hijo. Y seguro que antes de tiempo, porque cuando uno se pone, no sé si lo habéis notado, en alguna situación difícil, y uno se pone nervioso, hace cosas que no tenía que hacer, se apresura a hacer cosas malas por temor, y haces aquello que no deberías, sometido a las mentiras que el diablo te ha dicho. Sin embargo, Abraham tenía confianza en el Señor. Pasase lo que pasase, ese hijo se lo había dado y estaba convencido de que o bien lo resucitaría o se lo iba a volver a dar. Esa confianza tenemos que tener, porque si no tenemos esa confianza en el Señor, no vamos a ningún sitio. No se pueden dar grandes cosas en nuestra vida, no podemos llegar muy lejos si no tenemos confianza en Dios. Porque siempre estaremos dando un paso atrás por temor a que si hago esto, igual lo pierdo. Igual si voy y digo algo, igual se ríen de mí. Igual si voy y oro por una persona para sanidad y no pasa nada, quedo en vergüenza. Eso, amigos míos, eso no importa delante del Señor. Al Señor lo que le importa es que lo hagamos como Él nos ha pedido. Él se encargará, como muchas veces dice David en los Salmos, de que los enemigos no se rían de nosotros. Él se encargará de reivindicarnos. Él, al que merece la pena, le prueba y le pasa por fuego. Y el que no merece la pena ser tentado, no merece la pena para nada. Lo podéis leer en la Biblia. Como cantamos muchas veces, todos aquellos que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo muchas veces miro hacia la Sierra de la Demanda, porque me gusta ver la montaña, y siempre veo allí el Mencía y el San Millán. Cuando miro delante de casa, el coche que aparcó ayer, al día siguiente no está, pero el monte sí que está. Cuando veo cosas en mi vida que hoy están y mañana no están, muchas veces digo, ¿para qué me preocupa por esto si hoy ya no existe? Pero aquel monte sí que está, sigue estando ahí. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y ese permanecer es en la confianza en nuestro Padre. Una confianza que el Señor quiere para que nosotros no tengamos temor, duda de absolutamente nada que Él nos lleve, por la prueba por la que Él nos pase. Porque si no es así, caeremos a la primera de cambio. Será una catástrofe. Mira, cuando Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En realidad está diciendo, ¿no te he dicho que si confías en mí, las cosas sucederán? Solo es cuando confiamos en el Señor que las cosas suceden. El confiar, la fe, van unidos, es lo mismo. La fe y el confiar en el Señor es exactamente lo mismo. El Señor quiere prepararnos para ver grandes cosas. Pero mira, cuando el Señor nos prepara para ver grandes cosas, esto seguro que nos ha ocurrido a todos. A todos. Señor, tú eres grande, eres maravilloso, y tú has hecho grandes cosas en mi casa.
has curado enfermedades, has traído trabajo cuando era necesidad apremiante. Señor, te amamos, queremos seguirte, queremos servirte, Señor. Y automáticamente hemos entrado en un círculo de situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones adversas. Y muchas veces decimos, pero Señor, ¿y todas estas cosas por qué? Si nosotros estamos contigo a muerte, queremos servirte, ¿por qué nos metes en estas situaciones? ¿Por qué pasa esto? Precisamente por eso. Porque el Señor quiere probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Nosotros lo hemos pedido. Señor, queremos servirte. Y el Señor dice, bien, me vais a servir. Como cuando sacó a su pueblo de Egipto y le metió en las circunstancias hasta sacarlo. Que desgraciadamente mucha gente quedó en el camino por no creer en el Señor y no tener confianza. Y solo entraron los que confiaron en el Señor. Exactamente es igual en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Esto, aquí me voy a entretener un poco porque escribo un poco, mi mujer siempre me lo dice, que escribo un poco, y a veces es verdad porque luego me cuesta encontrarlo, tengo que escribir más claro, pero a veces cuando el Señor me da una palabra me pongo a escribirlo y parece que no quiero que se me escape y lo escribo rápido y al final la letra se me queda así un poco como que, a ver luego que él lo entiende aquí. Mira, el Señor necesita gente que confíe en Él sin vacilar, como Josué y Caleb, que entren en la tierra y no se fijen en las cosas malas, sino en las buenas que Dios ha prometido. Que cuando ven circunstancias adversas, saben que Dios es más grande que esas circunstancias, que no miran las circunstancias, sino que ven a Dios. Que no traen el problema delante de Dios y diciendo, fíjate qué de cosas pasan, sino que traen a su Dios al problema y le dicen al problema, mira mi Dios, qué grande es. Y Dios quiere ese tipo de gente. Gente probada, gente buena, gente que solamente hace lo que el Señor quiere que hagas. Pero estamos en este mundo, y en este mundo tenemos aflicción. ¿Por qué tenemos aflicción en este mundo? Porque este mundo está bajo las obras, sobre las manos del maligno. Y nosotros estamos en el mundo donde le pertenece al maligno. Y aunque nosotros hemos sido rescatados de este mundo por nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo en este mundo que le pertenece al maligno. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Todas las cosas intentarán ir a por ti. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos de este mundo. Y si tú tienes a alguien en tu casa que no es de tu casa, intentas que salga de tu casa, porque no pertenece a tu círculo. Este mundo hace lo mismo, nosotros pertenecemos a este mundo y quiere sacarnos de este mundo y viene contra nosotros con todas las cosas malas posibles, porque está en su tierra, está en su terreno, es suyo, pertenece. Viene a ti con problemas, con falta de trabajo, con enfermedades, con todo. ¿Por qué? Porque está en su mundo, es todo suyo, Él gobierna aquí, Él puede traerte todo eso, tiene derecho, es el príncipe de este mundo. Cuando Jesús se fue al desierto, eso es Mateo 4, lo vamos a leer, por poner un ejemplo. En Mateo 4, es el versículo 8 y 9. Dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Con lo cual el diablo le estaba diciendo que todo esto, todo este mundo, todos estos reinos, te los daré. ¿Por qué? Dice, te los daré.
porque son de Él, porque la tierra está gobernada bajo Él. Por esa razón, cuando el Señor vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra que se perdió cuando Adán pecó. Por esa razón, muchas de las situaciones difíciles en las que nos encontramos, podríamos decir que es natural que sucedan porque estamos en este mundo. Y mira, cuando Dios nos prueba, utiliza todas estas cosas. No es que las mande Él, Dios no manda nada mal a sus hijos. Pero sí utiliza todas estas pruebas que el diablo nos pone para fortalecernos, para probar nuestra fe, para pasarnos por el fuego y por el agua. Y probarnos de qué estamos hechos. Si verdaderamente lo que le hemos pedido a Dios es genuino, es sincero, o estamos jugando. Dios no puede llevar su obra adelante con niños. Dios tiene que llevar su obra adelante con personas que están entregadas a Él por completo. Que digan como Pablo, que todo lo que tengo, lo tengo por basura, por amor de mi Cristo. Personas como Pablo son las personas que el Señor necesita para llevar su evangelio a este reino, a este mundo, reinado por Satanás. ¿Por qué tendremos aflicción? Por esa razón, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, gracias a Dios, hemos sido rescatados, como dicen Colosenses, de la potestad de las tinieblas, para poder traer mensaje a esta tierra a todos aquellos que el diablo tiene oprimidos. Pero para eso nosotros antes tenemos que ser fortalecidos en el Señor, que nos haya pasado Él por pruebas en las que nosotros hayamos quitado de nosotros todo apoyo natural o todo apoyo de nuestra propia justicia y que solamente confiemos en el Señor para que todo lo que Él lleve adelante le dé la gloria a Él, no sea gloria nuestra. Y eso tiene que trabajarlo el Señor mucho. Nuestra confianza tiene que ser plena y exclusiva en el Señor. Mira, quiero leer hablando de lo que decía, de que Dios aprovecha todas estas circunstancias para probar nuestra fe, si confiamos en Él. En el libro de Job. El libro de Job siempre ha sido un libro que no he querido tocarlo, nunca. No he querido ni leerlo. Porque se encuentra una historia que me parece extraña, pero esta mañana el Señor me llevó a ello y leyéndolo me hizo entender muchas cosas, muchas cosas. Vamos a leer el libro de Job desde el capítulo 1. Vamos a leer un poquito. Allí ya desde el primer capítulo el Señor me ha hablado de unas cuantas cosas. Job 1 dice, todo esto acerca de poner la confianza en el Señor, porque eso tiene, como dice el apóstol, gran galardón. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto. Parece que no hacía nada más que lo que el Señor quería. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente.
También esto es normal, que una persona como Job, la cual servía a Dios y solo confiaba en Dios, fuese bendecido. Porque eso es así. Cuando nosotros nos preocupamos únicamente de las cosas de Dios y de hacer su voluntad, el Señor añadirá lo que nos sea necesario. Y el Señor le bendijo con un montón de cosas, como viene aquí. Sus hijos acostumbraban, versículo 4, a ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job se enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de los hijos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así, se levantaba y lo santificaba para que, por si acaso había pasado algo, pues bueno, pues que el Señor no lo tuviera en cuenta. Dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos sus lados? Eso es lo que hace el Señor para los que están con Él. Hace una valla, una valla. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alrededor. Sí, había hecho una valla alrededor. No sé por qué versículo iba. Sí, el 10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Claro, el diablo daba por hecho, pues como en este mundo se da por hecho, que claro, votamos a este presidente porque nos da todas las cosas que queremos, pero si no da todas las cosas que queremos, le votamos, como dicen en Sudamérica, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? Por eso Satanás le decía lo mismo a Dios. Claro, le estás bendiciendo, ¿cómo no te va a él a servir, a temer? Extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, prestad mucha atención a esto. Todo lo que él tiene está en tu poder. Todo lo que Job tiene está en tu poder, le dice a Satanás. ¿Por qué le dice eso? Pues Satanás es el príncipe de este mundo, todo lo que Job tiene son cosas materiales de este mundo. Está en poder de Satanás, porque están en esta tierra. ¿Sí o no? Lo que nosotros tenemos en el Señor es nuestro espíritu, que está con Él, pero la carne y todas las cosas que tenemos en este mundo están en la tierra. Y esto pertenece a Satanás. Todo lo que tiene está en tu poder. Dice, pero no extiendas tu mano sobre él. Es decir, le permite tocar todo lo que tiene menos a él. ¿Por qué? Porque él es del Señor. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dice, y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo,
Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras que éste estaba hablando, vino otro y le dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se levantaron sobre los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo: Job tragando uno y otro, y no tienes una decepción y otra, y te viene otra, y cuando ya estás deshecho, todavía viene el cuarto, que faltaba uno por venir. Y mientras él estaba hablando, vino otro y dijo: y sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y este cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. ¡Ah! No maldijo, adoró. Estaba siendo probado por el Señor y Job adoró. Y dijo, esto en sabiduría de Job, esto en la sabiduría de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero mira, te voy a decir una cosa, esto no es correcto. El Señor dio y el Señor quitó. Eso es un comentario de Job. Mira, si vuelves atrás al versículo 12 del capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder. Entonces, ¿quién fue el que quitó? Fue Satanás, no fue Dios. A veces en la iglesia, los mismos cristianos, cuando no entendemos algo porque no lo hemos buscado en su palabra o no lo creemos en Dios, por ejemplo, para un motivo de sanidad, y unas personas se nos va, muchas veces viene este comentario de la palabra de Dios porque está en la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Y esta persona ha muerto. El Señor dio, el Señor quitó. No, perdona, el Señor no quitó nada, lo quitó Satanás. Porque el que trajo la enfermedad, la muerte a sus hijos, fue Satanás, no fue Dios. Y el que se lleva a la persona con la enfermedad no es Dios, sino Satanás, que es el que tiene el poder en esta tierra, donde nosotros estamos, donde nuestra carne está y en donde Él puede dar la enfermedad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? El Señor no quitó nada. Me lo he escrito en la Biblia, a boli. Dice un pastor que si tienes una Biblia en la que no puedas escribir, quítala. Cógete una Biblia donde puedas escribir y subrayar, para que te queden las cosas claras. No lo hagas tan... No, escríbelo. Subraya. Eso es. Un poquito más, dice en el capítulo 2. Perdón, se me olvida una parte importante. Cuando dice, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, en el versículo 22 dice, en todo esto, Job no pecó, ni culpó a Dios. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás dijo al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque a pesar de lo que había sucedido, Job adoró a Dios.
pecó. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene, sí, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero respeta su vida. Es decir, Satanás está en la tierra, está en el reino de Satanás, está a merced de Satanás, pero respeta su vida. Es decir, esto está aquí, pero él es mío y eso no lo puedes tocar. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí estaba correcto. Ahí estaba Satanás hablando por medio de la mujer de Job, incitándole a que le maldijera y se muriera. Pero él le dijo, hablas como cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es decir, ninguna palabra salió de él en contra de Dios. Job cayó. Que eso es lo que muchas veces tenemos que hacer si alguna situación no la entendemos. O como mucho pedirle a Dios que nos la revele, nos la explique. Que Él está encantado de hacerlo. El libro de Job es muy largo. Vamos al capítulo 42. Después de todo esto, hay los estudiosos que dicen que todo esto que le sucedió a Job, que parece que tuvo una vida malísima y que al final el Señor como vamos a leer ahora, lo cambió. Hay quien dice que esto realmente solamente sucedió en 11 meses. Los que han estudiado la vida de Job dicen que esto sucedió únicamente en 11 meses. Todo lo que le pasó a Job hasta que el Señor volvió otra vez a restaurarle. Job 42, del 1 al 17, dice, el Señor le responde al Señor, Job le responde al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Después que el Señor habló estas palabras, después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz el temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos. Estos son los famosos amigos de Job que siempre venían a decirle por qué le habían sucedido todas estas cosas. Porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Veis la diferencia? Estos no hablaban lo recto y Job sí.
Job callaba, y estos no hacían más que decir, es por esto, es por aquello, es por lo que te han venido todos estos males. Pero Job callaba. Job solamente hablaba las cosas que Dios quería. Ahora pues tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque ciertamente a él atenderé por no hacer con ustedes conforme a su insensatez. Porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Elifaz el temanita y Bildad el suita y Zofar el naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, que más bien diría yo que Job oró por sus enemigos. Porque, lo que dice el otro, amigos como estos, ¿para qué quieren unos enemigos, verdad? Pero sin embargo Job nunca maldijo a Dios, como sí hicieron ellos. No les hizo caso para ir en contra de Dios. Y cuando Dios le dijo, mira, ora por ellos, Job oró por ellos. Cuando bien podía haber cogido y haber dicho, largo de aquí. No, Job los oró y los bendijo a ellos. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa y se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Esto es lo que el mundo entiende, incluso dentro de la iglesia, que el Señor había traído todos estos males a Job, cuando el único que había traído los males a Job es Satanás, de su palabra. Satanás es el único que trae los males, Satanás es el único que trae las enfermedades, Satanás es el único que trae toda cosa contraria a lo que Dios quiere, no Dios. Tengámoslo claro, Satanás es el que trae las cosas malas. Y comieron con él en su casa, se consolaron, habían traído sobre... Cada uno le dio una moneda de 11,4 gramos de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas, tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia, a la tercera Carec, Japuc. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Job no se movió ni un ápice de la presencia de Dios, de honrar a Dios, de servir a Dios, de estar confiado en Dios. Nada. Y el Señor lo bendijo por esa razón. Le dio el doble de lo que tenía por confiar en el Señor. Y tú y yo no podemos movernos de la presencia de Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Porque el Señor tiene mucho más para nosotros si esperamos en Él y confiamos en el Señor. No te muevas de la confianza en el Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros. Pero Él tiene que ver un corazón que está completamente como el de Job, pegado al Señor. Pase lo que pase, y creo que situaciones más difíciles de las que pasó Job no le gustaría a ninguno acercarse ni de lejos. Y sin embargo el Job confió en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Mira lo que dice ese versículo. Vuestra salvación está en volveros a mí y tener calma. Y vuestra fortaleza, ¿en qué consiste? En confiar. Ahí es donde está nuestra fortaleza, en confiar en el Señor. Y estar tranquilos. Es una consecuencia de confiar en el Señor. Cuando una persona confía, está tranquila. Está tranquila. Cuando te encuentras a gente que dice, no, si yo creo en Dios, tú no crees.
no tienes confianza. Cualquier situación difícil te agita, te vuelves con ansiedad, con temor. Tú no crees en Dios. Pero cuando una persona la ves y está pasando cosas difíciles, que a veces te vienen y te dicen, ¿pero qué pasa? ¿Que no te importa lo que sucede? Sí, me importa, pero yo confío en el Señor. Yo estoy tranquilo. Dios se encargará de todas las situaciones. Confía en nuestro Señor. Él se encarga de todas las cosas. Y Él nos hará ver grandes cosas cuando seamos personas que no nos movemos de esa confianza en Él. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.